Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tomás Llovino, integrante de la Comisión 15, participante del Grupo 8, DNI 41263255 y hoy estoy acá para presentar el primer trabajo integrador de Programación 1. Y si dije estoy, no dije estamos, debido a que mi compañero de trabajo, Carlos, por cuestiones personales, ha decidido darse un paso al costado, bajarse del barco de la carrera o dejarla para más adelante y no he llegado a conseguir un compañero a tiempo como para poder continuar desde el punto al menos en el que estábamos en el trabajo, por lo que esta vez tal vez me tocará incumplir con una de las consignas que es el trabajo colaborativo y espero que se pueda entender, pero igualmente voy a esperar si se me dice que debo rehacer el trabajo o lo que sea por este mismo motivo, lo haré encantado. Mientras tanto, desearía que igualmente se me evalúe para poder recibir el feedback necesario que sea pertinente para el caso de lo trabajado. Sin más dilataciones, sin más tragedias, eh, quisiera darles la bienvenida a este recorrido por nuestro mi proyecto integrador sobre estructuras de datos de tipo de árbol. Ese fue nuestro tema de investigación, ya que desde el primer momento nos sentimos motivados por el modelado de jerarquías que presentaban los árboles y porque habíamos visto que dentro de los temas de las unidades trabajadas la recursividad de repente era como de lo más complejo, al menos que así sentimos ambos, y decidimos ir al choque con ello. Además de la eficiencia que permiten los propios árboles dentro de las operaciones clave, como bueno, su inserción, búsqueda, eliminación. Para dar inicio a su desarrollo, empezamos consultando documentos teóricos, revisando definiciones formales, propiedades de nodos, recorridos y distintos tipos de árboles, por ejemplo, desde el más sencillo dentro de los que vimos, el Binary Search Tree o hasta un más complejo ABL con balance automático. En la segunda etapa nos sumergimos más en el caso práctico del desarrollo del código con Python, donde diseñamos primero una clase node, donde encapsulamos cada nodo y luego implementamos nuestro binary search tree con sus métodos públicos e internos, asegurando la claridad de la recursión y la interfaz. Más adelante luego invertimos el reto de mantener la altura acotada creando el módulo ABL3, donde incorporamos rotaciones simples y dobles para garantizar que la diferencia de altura entre subárboles nunca exceda a 1. Sin embargo, el código iremos un poco más adelante, lo mostraré más adelante en el video, y para validar nuestro trabajo construimos un demo interactivo que guiaría al usuario paso a paso mostrando inserciones, recorridos, sin orden, preorden, posorden, búsqueda de elementos y eliminaciones. Y además también desarrollamos un benchmark automatizado que compara tiempos de inserción y búsqueda de ambos árboles para distintos tamaños de datos. Estos resultados son los que se ilustraron dentro del documento principal del trabajo integrador. Y hemos visto cómo el ABL asume un coste extra, por ejemplo, a la hora de insertar, pero ofrece búsquedas más consistentes, mientras que el BST brilla en inserciones rápidas, pero corre el riesgo de degenerarse. Pero para seguir hablando del código, mejor damos una muestra con un acercamiento al mismo, donde lo veremos en acción. Esto es a lo que me refería de repente con la estructura de nodos, donde empezamos a trabajar con clases directamente, con sus métodos definidos interiormente, donde los dividimos por métodos públicos, como por ejemplo el insert, o los métodos internos definidos con un guión bajo, donde los públicos eran aquellos a los que se era de repente funciones externas y actuarán llamando, invocando al método interno y a la vez actualizando la propia instancia que se crea a la hora de invocar la propia clase. Acá, por ejemplo, está la del node, justamente, donde tenemos el node ABL, el node ST, acá la del binario y acá la de ABL tree. Que haga el benchmark, que es algo que vamos a ver, pero trabajaremos ahora con el index.py. Entonces, para ir arrancando, vamos a ir poniendo m, uy, perdón, esto era -m.index. Muy bien. Eh,
como verán, dentro de este método index, comenzamos por importar los objetos de nuestros árboles BCT, Binary Search Tree y el ABL acá arriba. Y a continuación vamos a ir insertando la misma lista de valores que están dentro de este arreglo, 50, 30, 70, 20, en ambos árboles. Acá vamos a llamar al método para esto insert pasando el parámetro x, que en este caso sería el parámetro key, que es el punto de entrada público para agregar un nodo internamente. Y insert invoca cada insert interno que habíamos nombrado antes, nuestra función recursiva que compara claves y termina por decidir si navegar por la rama izquierda o por la rama derecha, con justamente un juego de condicionales. Cada nueva clave se irá ubicándose en la posición correcta para mantener la propiedad de búsqueda binaria. Por ejemplo, si yo toco acá el Enter, se va a mostrar cómo los valores fueron insertados correctamente, y acá están los valores del BCT y los valores del ABL. Por segundo paso tenemos el recorrido in order de ambos árboles. Al invocar, por ejemplo, BCT inorder, se ejecuta el inorder interno de forma recursiva, y lo mismo sucede con el ABL, visitando primero todo el subárbol izquierdo y luego la raíz, y finalmente el subárbol derecho. El resultado sería una lista con los valores ordenados de menor a mayor, o sea que confirmaría que el BCT está correctamente construido. Lo mismo sería con el ABL. Una vez que se hace, por ejemplo, ves acá es donde vieron cómo acá ingresamos los valores ordenados de forma aleatoria, y acá ya están ordenados sin repetir, justamente dentro de un orden de menor a mayor. Después, por ejemplo, el recorrido preorden lo tenemos realizado únicamente con el BST, que en este caso visitaríamos primero la raíz y luego recursivamente el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho, o sea, dando una visión del orden en que se procesan los nodos de la raíz hacia abajo. En este caso, por ejemplo, 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80, que sería la salida esperada. Después tenemos de vuelta solo para el post orden, nuevamente el recorrido solo para BCT, que donde lo ejecutamos visitaría primero el subárbol izquierdo y luego el derecho y finalmente la raíz. Este método, por ejemplo, es muy útil en casos de cómo liberar memoria o evaluar expresiones en árboles de sintaxis. Por ejemplo, si yo tocase Enter en este caso, la salida esperada sería 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50. Tal cual. Y por último tenemos no, perdón, anteúltimo, tenemos ahora sí de ambos casos la búsqueda de un valor que usamos tanto como punto de comparativa, tanto en el insert como en la búsqueda para la BLBST, donde van a revisar si dentro del arreglo existe, o la lista, el árbol, existe la clave 60. Debería devolver true en ambos casos. La forma de trabajo con la que se mantiene es comparando la clave buscada con el nodo actual y desciende por la rama correspondiente hasta encontrarla, o si, en todo caso, llegar a un nodo nulo. Si existe, devolvería true, que es lo que sucedió. Y por último, tenemos el paso de eliminar, que lo generamos con el BCT delete. El método público de delete key llama el delete, que nada interno, como hablamos anteriormente, y recorre recursivamente el árbol hasta encontrar la clave. Si el nodo a eliminar tiene dos hijos, buscaría su sucesor in orden, reemplazaría el valor y borraría el sucesor. Y así mantenemos la propiedad del BCT tras la eliminación. Nada, si tocó Enter, debería eliminar en este caso el número 30. Y dentro de esto ya no existe más. Para cerrar, una conclusión bien dada, acá estoy yo de vuelta, con la cámara y todo prendida. Nada, mejor dicho, contar que nuestra metodología de trabajo se basó en ciclos iterativos: investigar, planificar, codificar, probar y documentar. Y cada avance se fue registrando y probando a la vez para justamente ver el correcto funcionamiento. Me hubiese encantado también, por ejemplo, haber registrado las cosas dentro del repositorio, siguiendo la práctica de los buenos commits, y además de generar nuevas ramas,
que apunten a cada cosa que se fue haciendo, pero nada, hay veces que el tiempo y la realidad supera a uno y queda lo que queda, o cuando la deadline se acerca, primero que funcione, después hacemos el refactor. Como por ejemplo otras cosas que me hubiesen gustado sería de repente empezar a generar carpetas para ir separando los archivos que no queden todos dentro de la propia capa padre, digámosle de alguna forma. Pero por otro lado, sí se lograron, creo yo, al menos adaptar buenas prácticas, como por ejemplo la separación de módulos, pruebas repetibles, generación de mediciones, y bueno, la elaboración de visualizaciones sencillas en la terminal para hacer un paso a paso de corrido. A lo largo del viaje, prácticamente, si se quiere decir de alguna forma, o del trabajo, yo siento que al menos aprendí a equilibrar un poco más la teoría, porque si bien los árboles no son algo ajeno a mi práctica cotidiana, he tenido algunos desarrollos. No los conozco en profundidad, o al menos de forma teórica, más bien lo mío fue ir, bueno, necesito hacer esto, ¿cómo lo hago? Más de, bueno, a ver cómo funciona internamente claramente, y esto me ayudó mucho como para, por ejemplo, futuros casos, entender de repente cómo es que se diferencia en el funcionamiento interno, y creo que termina siendo un tema bastante enriquecedor. Nada, se mejoraron justamente, creo yo, al menos los objetivos de las competencias en Python, la recursión, de repente, que es algo que una práctica que si bien obviamente vas a evitar normalmente usarla en todos los casos, cuando sí se debe utilizar, te salva muchísimo. Y nada, se reforzaron habilidades de organización. Por ejemplo, de repente crear un README, diseñar demos, como se habló antes, y lo del benchmark es algo que creo que es la primera vez que lo hago para comparar tiempos. Normalmente los tests que he generado simplemente se dedican a revisar que algo funcione o no, no mucho más. Muchas gracias por todo, les mando un saludo, espero que disfruten el trabajo, al menos tanto como yo lo disfruté, y nada, hasta la próxima.